¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de República de Clio. En esta ocasión platicaremos un poco sobre los dos Méxicos construidos por nuestros paisanos en la ciudad de San Antonio, Texas. San Antonio históricamente ha sido un lugar socorrido por miles de migrantes mexicanos que buscan un lugar para vivir. Esta migración, desde luego, no es nueva, aunque en el tiempo ha cambiado. A inicios del siglo XX, el trabajo en Texas, las oportunidades laborales y la cercanía geográfica de este estado hizo que los mexicanos empujaran hacia ese lugar para comenzar la construcción histórica de la migración hacia Texas. A partir de la tercera década del siglo XX, Los Ángeles y después otros lugares, Chicago por ejemplo, comenzaron a ser destinos mucho más socorridos que San Antonio. Sin embargo, esto no borra la historia migratoria de San Antonio y mucho menos la de Texas. San Antonio, al igual que otros lugares como Dallas, como Houston, McAllen o Brownsville, tienen una amplia población latina, la mayoría de ella de origen mexicano. En San Antonio, el 55.5% de la población es de origen latino. En todo el estado de Texas, el 80% de sus migrantes son de origen mexicano. Así pues, en San Antonio se han ido construyendo al menos dos importantes espacios de mexicanos. Por un lado, los que llegan a vivir al norte y al este, y por otro, los que son vecinos del sur y del oeste. El sur y el oeste de San Antonio muestran zonas un poco deprimidas, maltrechas, la infraestructura urbana no es de la mejor calidad y ahí habitan una amplia población de mexicanos. Mexicanos que en principio tienen al menos tres grandes problemas que generan una serie de dinámicas que les ocasiona segregación. Por un lado, el bajo dominio del inglés, por otro, la falta de papeles y por otro, la baja educación. Esto ha generado que los mexicanos avecindados en esos espacios pues trabajen principalmente en la construcción como albañiles o como carpinteros, en algunas áreas de servicio, principalmente en los restaurantes, y algunos de ellos que tienen un poco de mayor educación pueden trabajar en la educación a nivel básico. Por otro lado, en esta zona pues es recurrente observar cómo las principales actividades de distracción que llevan a cabo los mexicanos apuntan a dos espacios principalmente. Por un lado, los bingos, en donde por $5 pueden obtener hasta 3 cartas y jugar durante la tarde de cualquiera de los días de la semana, y el otro fundamental que son los campos de fútbol. Los campos de fútbol que durante los domingos y los sábados por la tarde se llenan de decenas de familias latinas, la mayoría mexicanos, que van a ver a sus parientes practicar este deporte. Por otro lado, los mexicanos que están habitando el norte y el este tienen características muy diferentes a los antes mencionados. Los espacios en donde los encontramos, por ejemplo, Sonterra, que se conoce como Sonterrey, Alamo Heights y Stone Oak, también conocido como Little Monterrey. En estos espacios encontramos mexicanos que llegan con muchos recursos buscando invertir y generar negocios en la ciudad de San Antonio. Pueden acceder a diversos tipos de visas para obtener la residencia junto con sus familiares cercanos y eventualmente la ciudadanía. Llegan con inversiones que van desde los 100,000 hasta el $1,000,000 con la promesa de abrir negocios que generen de 3 hasta 10 empleos directos. Son mexicanos que, a decir de ellos mismos, están huyendo de nuestro país a consecuencia de la violencia, de la inseguridad, de las extorsiones que sufren en lugares como Guadalajara, Monterrey, Tijuana o el Distrito Federal. Esta zona del norte de San Antonio pues es un área con infraestructura urbana de primer nivel, con muchísima seguridad, parques, amplias vías de comunicación, calles muy limpias, es el asiento de las más importantes universidades de la ciudad. En fin, todo parece dispuesto en el lugar en donde tiene que ir. Así, de esta manera, pues tenemos dos Méxicos muy diferentes: el México del sur y el oeste y el México del norte y el este, los dos asentados en la ciudad de San Antonio, Texas.
Lo paradójico de este fenómeno migratorio en San Antonio, Texas, es que los habitantes de los dos Méxicos, entre comillas, que le dan forma al fenómeno migratorio en esta ciudad, muchos de ellos ni siquiera, no solo no se conocen, sino que no entablan ningún tipo de relaciones. A lo sumo, los mexicanos del sur y del oeste van al norte y al este a trabajar como jardineros, como niñeras, personal del servicio doméstico, y solo en algunos casos, porque hay que mencionar que estos mexicanos del norte, también conocidos como los migrantes dorados, están yendo a San Antonio incluso con las mujeres que les ayudan en el servicio doméstico. Les solicitan visa, la obtienen y viajan con ellas, son parte de este núcleo familiar que se mueve a esta ciudad. Llama la atención que estos dos Méxicos no se encuentran a lo largo de los días, pero además es muy importante mencionar que los habitantes del sur y del oeste son norteamericanos de origen mexicano. Ya hay una gran población de estadounidenses nacidos en esa zona, pero de origen mexicano. Caso contrario, quienes habitan el norte y el este nacieron en nuestro país. La diferencia es que los del norte y el este son mexicanos con recursos y por lo tanto con permiso para estar allá, y el resto de la población latina y mexicana que habita en el sur y en el oeste, muchos no tienen papeles, aunque algunos de ellos nacieron en Estados Unidos pero son de origen mexicano. Así las cosas, estos mexicanos que ahora viven en San Antonio no hacen otra cosa que trasladar sus diferencias vividas en nuestro país en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, a este nuevo lugar en el estado de Texas. Y como en la geografía planetaria, sucede prácticamente lo mismo. Los del norte voltean muy poco a mirar a los del sur. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de República de Clio. Mientras tanto, sígueme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Soy Lalo y te recuerdo que la migración mexicana no es monolítica. Al contrario, las andanzas de nuestra paisanada allende las aguas del río Bravo generan circunstancias variopintas.